pueblos originarios tienen una visión de mundo relacionada con una región, las costumbres, creencias, educación y vivencia en comunidad. El Salvador estuvo habitado por pueblos cacaoperas, lencas, mayas, entre otros. Estos pueblos originarios fueron mestizados por la colonización española y con ello se pierde parte de la cultura aborigen. Amigo televidente, abordamos el tema los pueblos originarios y en este programa hacemos una aproximación de los procesos jurídicos y acciones que se hacen para mantener vigente esta cultura. Soy Dina Sandoval y le invito a que se quede con nosotros durante toda la transmisión. Antes le invito a hacer un recorrido por nuestro segmento Agenda Académica para conocer los eventos y actividades de nuestra alma mater. Se les identifique, que se les reconozca. La comunidad de los pueblos que todavía perviven en nuestro país. Somos todos aquellos que aceptamos la cosmovisión como pensamiento filosófico para forma de vivir en armonía con el universo. La mayor reivindicación de los pueblos originarios es hacerse ver en la sociedad. Dar es dar. Súmate al FAN. Campus TV más cerca. 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 La Universidad de El Salvador mantiene un acercamiento con los pueblos originarios a través de investigaciones como la Oralitura del Salvador, que trata sobre la narrativa oral popular, y actividades como el Festival Yulcuicat, que se realiza desde hace 7 años en las instalaciones de la UES. En el reportaje que a continuación le presentamos, los especialistas hablan acerca de las reivindicaciones, la identidad cultural, el rol del Estado y la visibilización de los pueblos. En palabras sencillas sería la comunidad de los pueblos que todavía perviven en nuestro país, a pesar de la modernidad, del etnocidio y de la invisibilización que han padecido desde tiempos inmemorables. Todas las personas que se encuentran arraigadas a un terreno que perteneció desde el inicio de los tiempos a estos pueblos. Es que estas personas se encuentren todavía enlazados con aquello que los hacía tener una identidad específica, no una identidad impuesta. Somos todos aquellos que aceptamos la cosmovisión como pensamiento filosófico para forma de vivir en armonía con el universo. Pasa por reconocerles su condición de sujetos históricos y de sujetos socioculturales, ¿verdad?, que les da derechos. Aquellos
que son autóctonos, que pertenecen al territorio del cual se habla. En particular nos referimos a los pueblos indígenas y en nuestro caso salvadoreño o centroamericano, a los nahuapipiles y mayas. Ellos son nuestros pueblos originarios por excelencia, también los lencas, cacahuiras, pero principalmente los nahuapipiles. Prácticamente se continúan viendo como elementos decorativos de la cultura salvadoreña, ¿verdad? Es decir, hay una mirada idílica o folclórica de ese sujeto histórico. Más bien pienso que es el hecho de lo desconocido. No entienden qué es lo que estas personas están realmente creyendo o qué es lo que estas personas quieren hacer y por tanto lo esconden. Entonces, ¿cómo les conviene a ellos? Tenerlos invisibilizados legalmente a través de la Constitución, porque eso nos hace que no existimos, ¿va? Porque si ellos aceptan legalmente que existimos, tenemos derechos a reclamar. Los pueblos prehispánicos que perviven, que en el presente viven su propio destino, en principio lo que hay que reconocer es su condición de sujetos. Lo que pasa que esta es una situación como complicada cuando transitamos al plano de los derechos. En realidad ese es el verdadero objetivo, negar que existimos para no devolvernos lo que nos corresponde como verdaderos herederos de los señoríos de Cuscatán. Es una exclusión de carácter económico. No me da vergüenza decirles que yo me he criado en una pobreza y ahora pues como el refajo no digo me voy a cambiar todos los días porque es caro, no se compra. Guantaja, tegucinti, y me están mategeman si te chascao a tignetugal. Gacuactaja, tesu tiene mi tu antignegal. Y Palmaya. Si usted puede ir, damos gracias y te pedimos que nunca faltes en nuestras casas, porque el día que no tengamos que comernos podemos morir de hambre. Pero también es una exclusión de carácter cultural, ¿verdad? Y comienza a verse, ahora sí, el indígena como parte del escenario cultural, ¿verdad? Como componente folclórico, ¿verdad? Y no como sujeto histórico. Entonces, la invisibilización obviamente que es hay una estrategia política de por medio, ¿verdad?, de no incluirlos, ¿verdad? Y pasa precisamente por esta situación traumática de los pueblos, porque al no reconocerles su condición de sujetos históricos, al mismo tiempo la clase dominante se adjudica la totalidad del poder, ¿verdad? Lo que hace el rico ahora es, y todo el tiempo lo ha hecho, verlo con desprecio a uno, verlo como cualquier baboso, por decirlo así. Este suceso influyó en que nuestros ancestros sean de naturaleza reservada, desconfiada del ladino. Ustedes pasan donde hay nahuablantes y les dicen, ¿usted puede hablar? No, no puedo. Ven a otra parte, ¿puede? No, yo no puedo. Eso lo mantienen hasta la vez. Si usted llegaba en una casa y le decía, por ejemplo, nosotros éramos pequeños, y como eran veredas, cuando iba llegando una persona desconocida, le decían, no, gajuni, tesunigishmati. Guni shigilwi gatesuninemi wan, ni uniminai wan shilwi gatesuninemi. ¿Qué es lo que nos decía? Le dije, mamá, viene una persona, ¿quién es? Es un hombre, ¿y quién es? No lo conocemos, es desconocido. Ah, pues, me voy a esconder y dígale que no estoy. A la cultura oficial y sobre todo al sistema capitalista de hegemonía norteamericana no le conviene reconocer las culturas autóctonas. Son un contrapeso, sobre todo en términos de dominación cultural. Y por eso tratan de invisibilizarlos o hasta de borrarlos de la sociedad. El diario de hoy resultó diciendo que ya hay que acabar con el náhuatl y con los caites y con todos los valores autóctonos, lo cual es una torpeza terrible, porque la ONU y en general las instituciones humanistas reivindican a los pueblos originarios como parte estricta
e indispensable del sentido de identidad. Es decir, que tiene que ver con la sobreposición de la clase dominante desde la llegada del conquistador, ¿verdad?, hasta la fundación del Estado, y que prácticamente termina con, o hay un episodio traumático en el 32 con la masacre de una buena cantidad de esta población, pero en el presente los pueblos originarios son precisamente a los que les correspondería poseer la tierra, a los que les correspondería administrar el espacio cultural, porque son precisamente los propietarios de este territorio. Ante todo, ratificar los convenios que la ONU ha ya verificado o ratificado en casi todos los países. El Salvador es uno de los pocos que no ratifica, por ejemplo, el convenio 169, que tiene que ver con los derechos ancestrales. ¿Por qué no los reconoce el Estado salvadoreño? Probablemente porque es uno de los estados que más deudas tiene con los pueblos originarios. Por ejemplo, la destrucción en 1932. Quedaron muchas personas, niños sin papá, sin mamá, porque dice que aún esos días que oían que estaba orando, sacaban también hasta las mujeres para terminarlos también, que no podían hacer ninguna oración en los hogares. Primeramente, hacer la ratificación de los convenios que la ONU está haciendo para la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Primero tienen que hacer eso desde la ley, ratificar estos convenios para que luego los derechos puedan ser validados y que las comunidades indígenas puedan hacerse de ellos para luego que ellos puedan seguir haciendo sus esfuerzos para que se conozca su cultura. Va por familia. Aprendió mi mamá, después nosotros y después van las nietas aprendiendo, sí. Si se ratifica el convenio, que es lo principal ahorita, ese sería el primer punto, ratificar. Al ratificar se abre el marco legal para que nuestros pueblos, nuestras comunidades puedan irse desarrollando. El Estado lo que debe de hacer es aceptar que existimos, pero aceptar que existimos ratificando el convenio de 169 y así enmendando la Constitución de la República de El Salvador, ¿va? Ya que en la Constitución no acepta que existimos. ¿Va? No existimos, por ende, si no existimos no podemos reclamar todos nuestros derechos como pueblos indígenas o como pueblos originarios. Reflexionar en que la política del Estado debe pasar por tratar de conciliar la diversidad en la totalidad. La mayor reivindicación de los pueblos originarios es hacerse ver en la sociedad. Pueden hacerlo a través de marchas, a través de pliegos de propuestas para la defensa de sus derechos. También los esfuerzos que estamos haciendo en la Universidad de El Salvador por tratar de traer de vuelta su cultura para el conocimiento de todos. Y creemos que la universidad ha abierto un camino muy amplio, muy promisorio, y que se debe caminar más en la relación con las comunidades indígenas. Ver a nuestros indígenas como el sector más necesitado de reivindicación, pero no solo eso, sino que tiene tesoros que hay que recuperar de cultura ancestral, sobre todo maya y náhuatl, pipil, tolteca. Debemos trabajar, por lo menos la universidad, en función de la reivindicación del indígena o de los pueblos originarios a partir de establecer una relación de coordinación con ellos, de encuentro entre este mundo urbano, moderno, transnacional, con el mundo
con esa cosmovisión prehispánica que está vinculada con la dignidad de los pueblos, que está vinculada con la justicia de los pueblos y que en alguna medida estas relaciones de horizontalidad en las comunidades prehispánicas, las formas de ritualización y de encuentro con los otros, ¿verdad? Creo que en alguna medida estudios especializados sobre eso nos podrían permitir precisamente entender desde otra perspectiva cuál es la situación de los pueblos prehispánicos o los pueblos originarios en el presente. Bueno, yo me suscribo al concepto que daba el padre Yacurías, que siendo español se hizo salvadoreño a través de su martirio. Él decía, la identidad consiste en tener memoria propia y utopía propia, o sea, un futuro ganado por uno mismo, no impuesto, como en el caso de El Salvador, por los proyectos de Estados Unidos. Si El Salvador recupera su memoria ancestral y es capaz de diseñar un sistema verdaderamente humano y liberador, una utopía propia, va a tener una identidad inderrotable. Imagínense este pajarito hecho en la pura piedra, ¿no? En el lago de Guijo, en petrograbado. Esta es una piedra pintada en San José de Villanueva, en el Departamento de la Libertad, que cuando estaba más completa la describió en el libro La población de El Salvador, en 1939, la publicaron en España, Rodolfo Barón Castro. Aquí hay una reproducción de ese libro. Aquí está, por ejemplo, la piedra del águila en Sonsonate. Todas estas piedras son expresiones de una identidad, de una salvadoreñidad. Decimos salvadoreñidad sabiendo que nos estamos refiriendo precisamente a aspectos de una identidad que hacen nuestro mestizaje, que hacen nuestra simbiosis cultural, que es una simbiosis de otras culturas, de otros mestizajes, de todas las etnias que se produjeron en nuestro país a partir del Tajín de México o todo el sur de México, desde el norte, desde el sur de Estados Unidos para acá, porque había un intercambio de eso. Bueno, nosotros tenemos también unos cuantos miles de años de nuestra cultura. Esa es nuestra identidad. Bueno, ahí están esos ejemplos. Mirarlos en sentido dialéctico, no en coloniaje. Por eso hay que descolonizar las conciencias al mismo tiempo que se descoloniza la sociedad. Eso es lo que debe de plantearse cualquier gobierno de este país. ¿Sabía usted que la Universidad de El Salvador cuenta con un periódico digital? Y ahí usted puede conocer las diferentes actividades y los eventos que la Universidad de El Salvador realiza. Ingrese al www.eluniversitario.us.edu.sb y conozca de estas actividades. Campus TV en el tema de los pueblos originarios. El territorio salvadoreño ha sido habitado por tribus de origen maya, nahuas, cacaoperas y lencas, diezmados por la conquista española y por el mestizaje en un inicio y por el etnocidio realizado por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez en 1932, que dejó asolada la campiña salvadoreña. Los integrantes de estos pueblos se han visto obligados a cambiar sus nombres, sus vestimentas y dejar de hablar su lengua natal, el náhuatl. Sus descendientes aún perviven en la zona oriental y centro-occidental del país. Son pueblos que luchan por conservar sus leyendas, tradiciones y su propia lengua, dedicándose fundamentalmente a la agricultura, la cestería, la carpintería, los tejidos, la alfarería y la pesca artesanal. A pesar de la invisibilización a que son sometidos cotidianamente, han emprendido desde hace años una serie de acciones en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos y la conservación de su identidad. Una de las reivindicaciones más importantes consiste en la ratificación del Convenio 169 establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que se basa en los principios de no discriminación, reconocimiento a la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales, a través del proceso de consulta y la participación de los mismos que les permita decidir las prioridades para su desarrollo.
Académicos y líderes de los pueblos originarios continúan demandando al gobierno salvadoreño que ratifique el convenio 169. Por su parte, el Alma Mater ha venido impulsando una serie de investigaciones en diferentes ramas de esa cultura, en coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos originarios radicados en El Salvador. Desarrolla por 7º año consecutivo el Festival Yulcuicat, que ha trascendido los recintos del Alma Mater y se torna en una ventana de expresión de las reivindicaciones, tradiciones y costumbres. Dentro de su quehacer cotidiano, la Universidad de El Salvador imparte clases del idioma náhuatl, a la par del inglés, el francés y el japonés, como una forma de aportar al conocimiento y desarrollo cultural de los pueblos respectivos, hacia la libertad por la cultura. El Festival de Proyección Social es una herramienta para demostrar la importancia de la educación superior y el acercamiento que la UES tiene con la sociedad en lo científico, académico y cultural. Además de las exposiciones de trabajo de las facultades, en cada stand se desarrolló una agenda artística. Entre música de tambores, flautas y caracoles, se realizó el 7º Festival de Cultura Ancestral Indígena Yulcuicat, dedicado a la mujer indígena salvadoreña y en honor a la dirigente indígena Prudencia Ayala. El Festival Yulcuicat se realiza en la Universidad de El Salvador desde el año 2007, todo esto con el objetivo de conmemorar y visibilizar a las comunidades indígenas de El Salvador, entre ellas Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco, Izalco, Huayúa, Tacuba, Ataco y La Libertad. Estudiantes de 5º año de la carrera de Educación Física de la Universidad de El Salvador realizaron la primera Feria de Logros Académicos y Deportivos UES 2013 como parte de la Cátedra Especialidad Deportiva 2. El desarrollo de esta feria se enmarcó en la celebración del Día Universal de la Educación Física y Deporte, denominado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés UNESCO, y esto estuvo compuesto en 2 partes, lo académico y las actividades deportivas. La feria se desarrolló del 7 al 18 de octubre. Desde su fundación, la UES ha formado a la mayoría de científicos, políticos e intelectuales del país. Pese al limitado presupuesto que el Estado le otorga, la universidad no se detiene. El presupuesto de la Universidad de El Salvador está desfinanciado en 8.7 millones en salarios y en $832.000 en la parte de funcionamiento, lo que hace cerca de 9.5 millones de dólares, que es lo que estamos solicitando al Estado como un ajuste presupuestario para poder enfrentar la difícil situación de pago de salarios de su personal, tanto docente como administrativo. La Universidad de El Salvador sigue siendo la institución de educación superior con mayor desventaja en el área centroamericana, con una participación alrededor del 1.7% de lo que es el presupuesto nacional de la nación, siendo El Salvador el país en último lugar en Centroamérica con una asignación de esta categoría. En las actividades académicas que dan vida a este Centro Superior de Estudios, se desarrolla la agenda de trabajo a nivel de instituciones públicas, privadas, embajadas y centros culturales del país. Se ratifique el convenio 169 de la OIT, en la cual el gobierno de El Salvador reconoce la existencia de los pueblos originarios. Pasa por reconocerles su condición de sujetos históricos y de sujetos socioculturales, ¿verdad?, que les da derechos. El Estado lo primero que debe hacer es ratificar estos convenios, luego apoyarlos con insumos para que ellos puedan transmitir la cultura que ellos tienen. Dar es dar. Súmate al FAN. Campus TV más cerca. 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 Campus TV más cerca.
uno de los aspectos abordados en el tema de los pueblos originarios en la petición de ratificación del Convenio 169 establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que se basa en los principios de no discriminación de los pueblos indígenas y tribales a través de los procesos de participación y consulta de los mismos que les permita decidir sus principales acciones para su desarrollo. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Campus TV, hacia la libertad por la cultura.